De la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en Hechos 2 del 1 al 13, que hemos leído hace unos minutos. Es la escena de la venida del Espíritu Santo y vamos a hacer una oración para que el Señor abra nuestro entendimiento y que sobre todo actúe en nuestra vida a través de las Escrituras. Señor, tú nos has dado la fe en ti a través de tu palabra y tú sostienes nuestra vida espiritual también a través de tu palabra. Y por eso te rogamos que en esta mañana tu Espíritu Santo, del mismo modo que obró en Pentecostés, pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, dándonos entendimiento y también transformándonos a nosotros, Señor, a través de la comprensión de tu verdad. Haz una obra, Señor, de edificación y de santificación en nuestra vida. Y también impúlsanos, Señor, a testificar de ti, del mismo modo que esta primera iglesia primitiva fue impulsada a proclamar el Evangelio después de este evento de Pentecostés. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos leído hace unos segundos acerca de la venida del Espíritu Santo en este día de Pentecostés. Estamos haciendo una serie de predicaciones en el libro de los Hechos. Ya hemos cubierto el primer capítulo de los Hechos y llegamos a este segundo capítulo en el cual se cumple una gran promesa. Esa gran promesa es la que vimos en el capítulo 1, versículos 4 al 5, en la cual se prometía la venida del Espíritu Santo de Dios de una manera especial. Nos dice Hechos 1, 4 y 5 lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo diciéndole a los discípulos que debían esperar la venida de un acontecimiento que iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo de Dios dentro de no muchos días. Ese evento llegó en el día de Pentecostés y fue un derramamiento especial del Espíritu Santo. Hechos utiliza el lenguaje del bautismo del Espíritu Santo en ese día. Y también las Escrituras nos hablan del propósito de ese derramamiento del Espíritu Santo, que no fue otro que capacitar a la iglesia primitiva para que testificase de Cristo. Cuando pensamos en Pentecostés, tenemos que pensar en la misión de la iglesia, en la evangelización, porque eso es lo que nos dice la Biblia en cuanto a la esencia de Pentecostés. También es el nacimiento de la iglesia, por supuesto, es un evento que marca el nacimiento de la iglesia cristiana, pero en el fondo de este evento está la predicación del Evangelio, están las conversiones, está el esparcimiento de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, en Hechos 1:8 se nos dice lo siguiente: cuando se nos habla de este derramamiento del Espíritu en Pentecostés, el Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este evento de Pentecostés tiene la finalidad de que el pueblo de Dios recibiera poder de lo alto para ser testigos, ni más ni menos. Esta es la finalidad de Pentecostés y de todo lo que sucede en esta escena. Entonces,
Se trata, Pentecostés, del cumplimiento de una promesa. También vimos cómo todo lo que sucede en esta escena tiene que ver con el libro de Joel. Es realmente una profecía, al fin y al cabo, esta venida del Espíritu Santo. Y como decimos, es el nacimiento de lo que conocemos como la Iglesia cristiana. Es el punto de partida de la Iglesia. También vimos cómo el libro de Hechos nos va relatando una y otra vez cómo el Evangelio es proclamado y cómo las iglesias son edificadas y cómo las iglesias son multiplicadas. La Iglesia de Dios va creciendo en Hechos y en realidad ese es el mensaje general de Hechos. Es el nacimiento y el progreso de la obra de Dios, el progreso de la Iglesia gracias al poder de Dios, utilizando a los hombres como instrumentos. Entonces, hoy vamos a ver una pequeña introducción a Pentecostés y después vamos a reflexionar sobre qué hay para nosotros en esta escena de Pentecostés, qué aprendemos para nuestra vida, por qué es importante esta escena de Pentecostés para los cristianos de hoy. Entonces, empecemos con esta introducción sobre Pentecostés. La primera frase que vemos aquí en este capítulo 2, en el versículo 1, es que se nos dice que el Espíritu Santo de Dios descendió cuando llegó el día de Pentecostés. Dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en el verso 2 se nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, esta venida del Espíritu Santo de Dios tuvo lugar cuando llegó el día de Pentecostés. Fue una fecha señalada en el calendario. Dios había planificado este derramamiento del Espíritu de Dios en una fecha muy precisa y era el día de Pentecostés. Y necesitamos aprender y recordar algunas cosas acerca de este Pentecostés. Lo primero es que Pentecostés, la palabra que vemos aquí como Pentecostés, la palabra griega, la palabra en el griego, quiere decir quincuagésimo, que no es otra cosa que decir el 50, la posición 50, ¿verdad? Como diríamos, décimo es el 10, pues quincuagésimo es 50. Pentecostés tiene que ver con el número 50, ¿de acuerdo? Y Pentecostés, cuando hablamos de los judíos del Antiguo Testamento, cuando pensamos en Pentecostés, tenemos que pensar en una fiesta judía muy importante. Era una festividad judía muy importante, que tenía lugar precisamente 50 días después, que en realidad son 7 semanas más un día, ¿vale? 7 por 7, 49 más 1, 50. Y esta fiesta judía de Pentecostés tenía lugar 50 días después de otra festividad, que era la festividad de las primicias o primeros frutos, ¿de acuerdo? Entonces, también debemos saber que esa festividad de las primicias, en la cual se hacía un acto de dedicación del primer fruto de la cosecha, ¿vale? Ese acto, que era básicamente lo que se llama el ofrecimiento de la gavilla de cebada, ¿verdad? Cuando el sacerdote ofrecía eso al Señor. Este evento de las primicias
Coincidía con la Pascua también. O sea que tenemos la Pascua judía, tenemos los primeros frutos, que serían las primicias, y después tenemos 7 semanas hasta que tiene lugar Pentecostés, que son en torno a 50 días después, y que en realidad esa fiesta de Pentecostés era como una culminación, de la festividad que tenía que ver con la cosecha, con las cosechas ofrecidas a Dios. Entonces, 7 semanas después de las primicias se celebraba Pentecostés como una culminación. A Pentecostés también se le conoce como la fiesta de las semanas, que era una gran celebración al terminar la cosecha, básicamente, ¿vale? La palabra hebrea para esa cosecha era Shavuot, que es como se conoce también a la festividad de Pentecostés, y tenía que ver con el ofrecimiento del trigo. Era un acto de agradecimiento a Dios por esa cosecha, y también vamos a ver que tiene un significado relacionado con el Nuevo Testamento. Si miramos un segundito en Levítico, rápidamente, si miramos en Levítico capítulo 23, Levítico 23, 15, Levítico 23, 15 nos dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Estos 2 versículos nos resumen lo que hemos dicho. Se nos dice aquí, versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea que estamos situados en la Pascua y se toma como referencia un día de reposo en esos días de la Pascua, y ahí es cuando se ofrece la primicia, que es los primeros frutos, que en este caso es la gavilla mecida. Y dice aquí, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, ese es el primer fruto, la primicia, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, primicias, a eso había que sumarle 50 días, y entonces vendría el ofrecimiento del nuevo grano a Jehová, que es Pentecostés. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque va a resultar que cuando trasladamos esto al Nuevo Testamento, hay unos vínculos que tienen que ver con el plan del Evangelio, verdaderamente. Entonces, Pentecostés era una fiesta nacional de gran importancia, muy importante, a la que venían judíos de todas partes y personas de diferentes regiones para conmemorar esta festividad. Bien, ¿qué vemos en este relato? Vamos a ver un pequeño resumen ahora de lo que vemos en este capítulo 2. Lo que hemos hecho es entender un poco Pentecostés, que era una festividad judía, y ahora vamos a entender qué sucede en este relato muy brevemente. Lo primero es la llegada del Espíritu Santo.
llega el Espíritu Santo donde estaban los discípulos reunidos. Esto ocurre en el verso 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se nos describe aquí la venida del Espíritu Santo de Dios, cómo desciende del cielo el Espíritu Santo de Dios. Se nos habla de un viento, lo cual es significativo porque el viento es asociado también con el Espíritu. Es verdad, no es la primera vez que el Nuevo Testamento nos habla del viento, de ese soplido del viento como la obra del Espíritu Santo de Dios. Y esto es los primeros 2 versos. Después vemos la aparición de las lenguas. Aquí aparecen como lenguas de fuego, se nos dice, ¿no? Versículos 3 y 4 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces tuvo lugar esta aparición de unas lenguas, como si fueran lenguas, repartidas como de fuego, dice la palabra de Dios, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Al menos en este texto de Hechos capítulo 2, este evento de las lenguas parece bastante claro que se está refiriendo a lenguas que se pueden entender, que son comprendidas por personas de otras naciones, de otras poblaciones, y estamos hablando de idiomas. Como digo, al menos en este texto esto es muy evidente. No estamos entrando en el tema de las lenguas en toda su totalidad, pero por lo menos en este texto no parece haber dudas de que tienen que ver con idiomas. Dicho de otro modo, los creyentes tuvieron la capacidad para hablar en otros idiomas. Fueron capacitados para comunicar las maravillas de Dios, como nos dice el texto, en otros idiomas, a esas personas que vinieron a esta festividad de diferentes partes. Entonces, esta fue la aparición de estas lenguas, y después lo que queda de texto nos habla de la reacción de la gente, cómo reaccionó la gente ante esta escena tan espectacular. Algo fuera de lo común completamente. La reacción de la gente viene descrita del 5 al 13, nos dice que moraban, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Ahí vemos ya que había gente de diferentes partes del mundo conocido. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No se podían explicar cómo era posible que estos galileos tuvieran la capacidad para hablar en los idiomas diversos de estas personas que venían de otros lugares. Era un milagro de Dios. Dios estaba dando palabras. También nos dice aquí la Escritura que estos hermanos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No hablaban ellos sus propias palabras, sino que eran palabras que el propio Espíritu de Dios les daba que hablasen. Y se nos habla de diferentes naciones: partos, medos, elamitas. Esto es el versículo 9. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, etcétera, residentes de diferentes lugares. Y nos dice el versículo 11: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estas personas comprendieron, pudieron entender
las maravillas de Dios. Entonces, no es un evento simplemente emocional de alboroto, es verdaderamente un evento donde se comprende la obra de Dios. Estos hombres y personas que estaban presentes lograron entender, aquí no se nos dice explícitamente estas maravillas de Dios, ¿qué sería? Pero lógicamente podemos entender que no sería un mensaje muy diferente al que Pedro daría pocos minutos después, poco después. ¿Y de qué fue el mensaje de Pedro que vendría después? Pues hablaría de Jesucristo, hablaría de Jesús, hablaría de su muerte, hablaría de su resurrección, hablaría de que Cristo es el Hijo de Dios, hablaría también del arrepentimiento y del perdón de pecados. Con lo cual, todas estas son las maravillas de Dios. ¿Qué si no? ¿Verdad? Estas maravillas de Dios es el Evangelio. Con lo cual, concluimos que el don de lenguas que vemos aquí en Hechos 2 no tenía otro propósito que la proclamación del Evangelio. La proclamación de Cristo Jesús como el Mesías, su muerte, su resurrección y el perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Estas eran las maravillas de Dios que fueron transmitidas en este día de Pentecostés. Y esa fue la reacción de la gente, y también como apunte mencionar que hubo personas que no creyeron, hubo personas que se burlaban. Dice el versículo 13, mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Había personas que, viendo este evento, pensaron que esto era una tontería, era simplemente gente borracha, hablando tonterías sin sentido, cuando verdaderamente no era así. Lo más importante que el ser humano puede comprender, puede escuchar, es lo que estaba teniendo lugar en Pentecostés. Tristemente, este versículo 13 no es más que un reflejo de la reacción de los incrédulos, cómo se burlan de las verdades de Dios. Y quiera hoy que Dios alumbre el entendimiento de los incrédulos y que en lugar de burlarse de las verdades de Dios, puedan recibir la verdad de Dios con humildad. Que el Señor transforme los corazones. Entonces, esto es lo que sucedió en Pentecostés. Hemos aprendido acerca del trasfondo de Pentecostés y ahora vamos a ver el significado de Pentecostés para nosotros. ¿Qué tiene este texto para nosotros en esta mañana? En primer lugar, lo que creo que es muy importante para nosotros hoy es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es recuperar la verdad bíblica de que sin el poder del Espíritu Santo, la Iglesia no tiene nada que hacer en su ministerio. Amén. Sin el poder del Espíritu Santo, la Iglesia no tiene nada que hacer. No vamos a tener ningún fruto, no va a haber ninguna transformación, no va a haber ningún progreso del Evangelio, a menos que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en los corazones de la gente. Y esto es muy importante, hermanos, porque del mismo modo que Pentecostés fue el evento que Dios utilizó para capacitar a los primeros creyentes, para que fuesen testigos poderosos de Cristo, del mismo modo nosotros necesitamos ser capacitados. Y si esto no lo tenemos en cuenta, no vamos a llegar muy lejos. Y yo sé que en nuestra denominación tenemos mucho miedo cuando nos acercamos a Pentecostés. Decimos, cuidado, porque ahora no es Pentecostés. Mucho cuidado, no nos vayamos a pasar. Mucho cuidado con las lenguas, mucho cuidado. Y está bien tener cuidado con todas estas cosas, porque se cometen excesos con todas estas cosas. Pero por otro lado, hermano, yo me pregunto si no cometemos el otro exceso.
de que no rogamos por el poder de Dios hoy en día para que nos capacite para predicar el Evangelio. ¿Acaso no estamos en el otro extremo? Bueno, como Pentecostés era Pentecostés, ahora pues nos relajamos y ¿qué vamos a esperar? Y yo creo que no es así. Yo creo que hemos perdido la conciencia de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, pedir que el Espíritu Santo de Dios llene nuestra vida para que nosotros seamos personas valientes para predicar el Evangelio. Y no nos podemos permitir quedarnos estáticos, quedarnos fríos delante de esta verdad. Tenemos que pedir a Dios que llene a nuestra iglesia de hombres y mujeres llenas y llenos del Espíritu Santo de Dios, porque si no, nada va a tener lugar. Y esto no es un llamado a los excesos, no es un llamado a las cosas espectaculares, aunque si Dios obra espectacularmente, gloria a Dios, pero es una verdad muy básica, hermanos. La valentía para testificar proviene del Espíritu Santo de Dios. En la iglesia primitiva se ora por denuedo. Pablo dice que orad por mí para que yo tenga denuedo para la predicación del Evangelio. La valentía, el coraje es fundamental para nuestro ministerio hoy. Y esto es muy claro porque el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos es la clave, porque dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me salto un par de palabras y digo, hasta lo último de la tierra. La iglesia de hoy necesita el poder del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Nosotros hoy necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener valentía y palabras para ser testigos a nuestros vecinos aquí en Mallorca. Y fijaos en una cosa. La escena de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, no tiene tanto que ver con lo espectacular. En esa época se necesitaban las lenguas, era estratégico. Hoy nosotros podemos recibir ese don de hablar en otros idiomas. Bueno, Dios sabrá si eso lo va a hacer o no. Yo diría que hoy por hoy no es tan necesario, porque al menos en nuestro ámbito la gente nos entiende. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, no fijemos nuestros ojos tanto en lo espectacular. Lo que necesitamos es centrarnos en la valentía que necesitamos y el poder del Espíritu Santo de Dios para hablar con valentía, con coraje. Y esto no ha cambiado. Entonces, necesitamos ese poder de Dios hoy. Y esto no es nada diferente a Pentecostés, es la misma cosa. Entonces, yo no estoy diciendo que exijamos a Dios o que busquemos manifestaciones como las de Pentecostés tal cual ocurrieron ahí. Eso, honestamente, es secundario. Dios obró de esa manera. Pero para que me entendáis, lo que tenemos que quedarnos es con la esencia de Pentecostés. Y la esencia de Pentecostés es que el Espíritu Santo de Dios obró en la vida de los oyentes, porque obró con poder en los corazones, porque hubo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que hablaron con valentía. ¿Eres tú un cristiano valiente hoy, lleno del Espíritu Santo de Dios? Yo creo que nos podemos haber olvidado de este énfasis. Puede que nos hayamos olvidado de este énfasis. ¿No deberíamos pedir perdón a Dios por habernos olvidado de este énfasis? De clamar
y pedirle poder y valentía por nosotros mismos y sencilla. Es una oración que debiéramos hacer en muchas de nuestras reuniones. Señor, danos valentía, danos el poder de tu Espíritu Santo. Llena a nuestros predicadores del poder del Espíritu Santo para que la palabra predicada tenga efecto en los duros corazones que vemos hoy en día. Entonces, poder para ser testigos de Cristo en la evangelización hoy. Lo necesitamos. Segundo, lo que quiero decir es algo que ya he mencionado, pero que las lenguas están relacionadas aquí con la misión de la Iglesia. Las lenguas que se describen aquí en Hechos 2 están claramente relacionadas con la misión de la Iglesia, porque la idea es que estas personas que venían de fuera, que vinieron a Jerusalén, fueron capaces de comprender las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces, solo quería mencionar esto en cuanto a las lenguas, que en el contexto de Hechos 2 claramente están relacionadas con la misión de la Iglesia, que es la proclamación del Evangelio. Este don espiritual en este contexto no tiene otro fin que dar a conocer a Cristo. Dar a conocer a Cristo. Tercero, Cristo, primicia de la Iglesia. Cristo, primicia de la Iglesia. Lo que quiero hacer ahora es un vínculo entre lo que dijimos acerca de las primicias y de las festividades judías con lo que está ocurriendo aquí en el Nuevo Testamento. Es algo bastante llamativo y es lo siguiente. No por casualidad, 1 Corintios 15:20, ahí el apóstol Pablo nos habla de Cristo como primicia. Sabemos que Cristo es primicia. ¿En qué sentido? Pues 1 Corintios 15:20, que nos está hablando de la resurrección. 1 Corintios 15:20. Podemos empezar en el 19 si queréis. 1 Corintios 15, 19 y 20 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué nos dice este versículo 20? Este versículo 20 está diciendo que la resurrección de Jesucristo, es primicias de los que durmieron. Dicho de otra forma, en el plan de Dios, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la primera entrega de una nueva realidad. La resurrección del Señor Jesucristo nos recuerda a una primera cosecha. De hecho, ¿cuándo tuvo lugar la resurrección del Señor Jesucristo con respecto a Pentecostés aquí en el Nuevo Testamento? ¿Podemos sacar las cuentas más o menos? ¿Sacamos las cuentas más o menos? ¿Cuántos días estuvo apareciéndose el Señor Jesucristo después de su resurrección? 40 días. ¿Cuántos días
no se nos dice, pero estuvieron esperando hasta que llegara Pentecostés. Bueno, no está lejos de las 7 semanas. Estamos ahí, estamos en esos 40 más. Estamos en los 50 días, hermanos. ¿Por qué estaba ese acto de ofrecimiento de la gavilla de cebada en el Antiguo Testamento? Esa primicia. ¿Por qué el apóstol Pablo nos habla de Cristo como nuestra primicia, como primer fruto de la obra de Dios? Esa resurrección del Señor Jesucristo está poniendo comienzo a esa festividad que venía en el Antiguo Testamento explicada como frutos, como primicias. 50 días después de la Pascua. Hace poco estuvimos hablando acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua sino la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? En otras palabras, podemos entender que del mismo modo que teníamos la Pascua judía y junto con la Pascua la primera primicia, el primer ofrecimiento de esa gavilla, del mismo modo tenemos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo como nuestra Pascua. Y 7 semanas después vemos una segunda cosecha. Vemos una segunda cosecha. Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 personas. 3.000 resurrecciones espirituales. Este es el siguiente punto. Pentecostés se puede entender como la primera gran cosecha en el plan de Dios. Es una cosecha de almas. Y es una cosecha que todavía tiene que continuar. Nosotros somos los que tenemos que sembrar el Evangelio en los corazones de las personas para que después toda la cosecha esté lista, ¿verdad? Y cuando ya los campos estén listos, el Señor regresará. Amén. Entonces, hermanos, creo que Pentecostés tiene mucho que ver con nosotros, porque lo que estamos viendo en esta mañana es ni más ni menos la responsabilidad que hoy tenemos como iglesia. Ser testigos fieles del Señor Jesucristo para seguir sembrando ese grano de la palabra de Dios en los corazones de la gente, para que esa cosecha que es la iglesia pueda seguir avanzando hasta el día que el Señor vuelva. Cristo fue la primicia, pero a partir de ahí cada creyente que es salvado, nosotros somos frutos
en esa obra de Dios. Vamos a terminar con una cosa más, y es una respuesta personal ante todo esto. Por una parte, hubo aquellos que aceptaron la palabra de Dios, esas 3.000 almas. Dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí vemos el avance, el nacimiento de la Iglesia a través de la predicación poderosa del apóstol Pedro. Es un tipo de predicación que nosotros debemos anhelar tener hoy en día, en el sentido de que nuestra predicación necesita ser acompañada del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que este sea un énfasis, hermanos, que tengamos siempre presentes. Es muy importante que oremos para que la predicación de esta iglesia, ya sea desde el púlpito o ya sea persona a persona en lo cotidiano, vaya acompañado del poder del Espíritu Santo de Dios. Esta es una de las grandes lecciones que hoy tenemos que aprender, ser conscientes de la necesidad que tenemos del poder de Dios en nuestra vida para que nuestro ministerio sea efectivo. Y terminamos con esta respuesta. Hubo aquellos que aceptaron la palabra de Dios, pero también hubo aquellos que se burlaron. Versículo 13 en este capítulo 2. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y eso no es ni más ni menos que la respuesta que tenemos hoy. Aquellos que nos ven predicar, aquellos que nos ven explicar las verdades de Dios, las maravillas de Dios, debemos estar preparados para que nos digan que estamos locos. Y eso es lo que nos van a decir, ni más ni menos. Cuando le hablemos a algunas personas, no a todas, hermanos, van a pensar que estamos locos, van a pensar que estamos llenos de mosto, van a pensar que se nos ha ido la cabeza, pero no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que estar preparados para la burla del mundo y nos van a decir que estamos llenos de mosto. Pero no estamos llenos de mosto, estamos bien cuerdos. De hecho, estamos en la verdad de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios de que Él nos ha dado entendimiento para comprender sus maravillas. Esto es un privilegio que nos ha sido dado. No entendemos el Evangelio gracias a nuestra inteligencia. Entendemos el Evangelio gracias a un don de Dios que nos ha dado su Espíritu Santo para entender su verdad. Qué gran bendición es que tú y yo podamos comprender las Escrituras. De otro modo, sería una locura para nosotros toda esta historia. Pero gracias al poder de ese Espíritu Santo, nos ha dado una mente, nos ha dado una comprensión para entender la gran verdad de Dios. Gloria a Dios por habernos convertido. Gloria a Dios por habernos dado ojos y oídos para entender su precioso Evangelio. Oremos para que Él siga haciendo esa obra en tu vecino. Ese vecino que dice que tú le hablas y se queda con la cara diciendo: ¿esto qué es? Oremos para que el Señor con su Espíritu Santo le dé comprensión. Qué gran necesidad tenemos que Él dé comprensión a nuestros familiares que están cegados, que no pueden entender, que nada de esto tiene sentido para ellos.
Dios puede darle, a través del Espíritu Santo, comprensión de su verdad. Oremos en este sentido y que sigamos adelante con nuestra misión. Amén.